Me alegra volver a saludarlos a través de este medio. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, sintiéndose amado y guardado por nuestro bendito Dios. Este mes de octubre se ha desarrollado una serie de enseñanzas sobre la Biblia como palabra de Dios. Mi anhelo es que cada día apreciemos el tesoro que Dios nos permite tener en nuestra mano para leerlo, estudiarlo, creerlo y vivirlo. Hoy voy a compartirles dos aspectos. El primero tiene que ver con el propósito de las Escrituras y el segundo con el amoroso beneficio que nos brinda y es la esperanza. Por eso el mensaje de hoy se titula Prisioneros de Esperanza. Acompáñenme al texto, Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Romanos 15, 4. Allí dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En primer lugar, nos habla del propósito de las Escrituras para nuestra enseñanza. Ahí nos dice para nuestra enseñanza. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí para referirse a escritura o a lo escrito es grafe, refiriéndose a lo que explícitamente está escrito y hace alusión a la Sagrada Escritura, la Biblia. Él manifiesta que Dios quiso dejarnos este hermoso libro llamado Biblia, compuesto por 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Utilizó cerca de 40 individuos a los cuales inspiró para que registraran sin mezcla de error lo que él deseaba que estuviera aquí. En un periodo aproximado de 1600 años, lo preservó a pesar de la persecución y el paso del tiempo. Quiso dejar aquí la revelación de su carácter perfecto, su plan y su propósito de redención, sus promesas de amor. Sin embargo, no escondió los errores de los hombres y las mujeres con las cuales trabajó. Cada historia, cada poema, cada declaración, cada alabanza, cada queja, cada peligro, cada liberación, cada milagro, en fin, cada intervención divina la dejó con un propósito, nuestra enseñanza. En el sentido bíblico, enseñanza es instrucción, formación y lleva como elemento implícito el aprendizaje. Dios como maestro de maestros nos ha dejado una guía, un manual, un módulo de aprendizaje. La palabra es la herramienta, el recurso que Dios utiliza para formarnos, instruirnos. Por eso dice de ella misma, allá en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, Dios nos enseña a través de su preciosa palabra, con el fin de llevarnos hacia la madurez cristiana, al pleno conocimiento de su voluntad, impulsarnos a la obediencia en fe hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito de las Escrituras, nuestra enseñanza. Vamos a la segunda parte de este versículo. Nos habla del amoroso beneficio de las Escrituras. Vamos a mirar la segunda parte de este texto. Ese amoroso beneficio de las Escrituras. La segunda parte dice, a fin de que por la paciencia, en otras versiones dice perseverancia, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué tal si repite allí conmigo? Tengamos esperanza. ¿Qué recibimos al leer, meditar
estudiar y creer las Escrituras, recibimos paciencia, recibimos perseverancia, recibimos consolación. ¿Por qué recibimos esto? Porque el autor de este hermoso libro es así. Mire el versículo 5 del pasaje que estamos leyendo, por favor. Mire ese versículo 5, dice, el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios de la paciencia y de la consolación. Si Él es el Dios de la paciencia y la consolación, Él nos brinda lo que Él es. ¿Por qué dejó en la Biblia el registro de su trato con los seres humanos? ¿Por qué no escondió los errores de ellos? ¿Por qué dejó sus quejas, sus lamentos, sus dudas, sus reclamos? ¿Por qué dejó aquí registrados sus sufrimientos y calamidades? Porque en medio de ese panorama desesperanzador que genera el hombre con sus imperfecciones, también nos muestra un Dios fiel, paciente, amoroso, cumple su propósito de amor con todos los seres humanos. Nos muestra que la historia va a terminar distinto. Al leer la Biblia, tú sabes cómo va a terminar la historia y puedes vivir tranquilo, tranquila, porque esto termina bien, no termina en fatalidad, termina distinto. Dios tiene el control. Al creer esto, tú recibes esperanza. Y bueno, ¿y qué es la esperanza? En la Biblia Plenitud encontramos la siguiente definición de esperanza. Viene de un vocablo griego que es elpis. Y esperanza no es una visión optimista o un deseo sin fundamento. No es programación neurolingüística muy de moda hoy, ni un librito de tips para ser feliz y exitoso. Esperanza en la Biblia es una expectación confiada, basada en la certeza sólida. Descansa en las promesas hechas por Dios. Es una extensión de la fe. La fe es la posesión presente de la gracia. La esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de su gracia. Hoy, en medio de la incertidumbre, el caos, la confusión, la desolación, el miedo, podemos tener una expectación esperanzadora, porque recibimos del Dios que nos da esperanza a través de la Escritura esa fortaleza. ¿Por qué podemos recibir esperanza hoy a través de la Escritura? Porque el autor es el Dios de toda esperanza. Deténgase allí un momento y mire conmigo el versículo 13, si quiere allí en pantalla, y si no, léalo allí en la Escritura. Qué bueno que usted tenga la Biblia y subraye el verso 13 del mismo capítulo que estamos hoy desarrollando. Verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No estamos llamados a vivir en la resignación, la fatalidad, la negación, la incertidumbre. Creer para nosotros debe producir gozo y paz. Tú y yo debemos ser personas quienes lo último que pierden es la esperanza. Este libro que tengo en mi mano es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y si lo lees, lo estudias, lo crees y lo obedeces, tú vives en esperanza continua. ¿Por qué? Bueno, miremos algunas razones. Podemos confiar en la palabra dada. Podemos confiar en la palabra dada. Esa es una primera razón. Podemos confiar en las promesas hechas. Ahí hay un primer punto. ¿Cuántos han confiado vanamente en el político del momento porque en su campaña prometió cambiar las cosas? Bueno, no se miren mal ahí entre esposos. ¿Sí? Tal vez ese discurso fue solo promesas y se convirtió todo en una vana esperanza. Muchos, a pesar de lo imperfecto que es el hombre, hoy están esperanzados en el cumplimiento de alguna promesa que les hicieron. Y han confiado en la palabra empeñada de otra persona, en el retorno de él o de ella, en el ascenso prometido, en el arreglo de la casa, en el viaje de los sueños. Y tú aún tienes esperanza porque crees en la palabra que te dieron. Ahora, y si podemos medianamente confiar en la palabra que nos dio otro ser humano
imperfecto y limitado como nosotros, con toda certeza podemos confiar en la palabra dada por nuestro Dios perfecto. Podemos esperar con confianza que lo que Él ha dicho que hará, lo hará, y que lo que Él ha dicho que sucederá, va a suceder. El hecho de que Dios nos haya dejado su palabra debe darnos confianza y esperanza, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. También dice, y su palabra no volverá vacía. Tú y yo podemos confiar en lo que nuestro Padre Dios ha dicho. Y está consignado aquí en este santo libro, porque eso que ha dicho se va a cumplir. Si hay alguien que cumple su palabra, ese es Dios. Aférrate a su palabra, como lo hizo Noé. ¿Qué tal si vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 7? Hebreos 11, 7. Allí en Hebreos 11, 7 nos dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tomó la palabra que Dios le dio y se llenó de esperanza. Venía juicio, pero él y su casa serían librados. Primera razón, porque nosotros tenemos esperanza porque confiamos ¿en qué? En la palabra que ha sido dada por alguien que cumple su palabra. Segunda razón por la cual nosotros podemos recibir esperanza de las Escrituras, porque podemos confiar en el carácter de quien lo dijo y lo prometió. A ver, piensa un momento, tal vez tú has dicho, yo sé cómo es él o ella, yo sé que no me va a fallar. Yo lo conozco a él y yo sé que va a hacer todo lo posible por cumplirme. Tal vez tú has dicho, yo conozco a mi hija, yo sé que puedo esperar, yo sé que puedo esperar de ella. ¿Acaso el carácter de Dios revelado en la Biblia no nos da razones para permitir que el Espíritu Santo nos llene de esperanza? ¿Puedo creer que Él es todo lo que ha dicho que es y hará todo lo que ha dicho que hará? Mira que Sara, la esposa de Abraham, confió en el carácter de Dios. Y aunque ella se había reído cuando Dios anunció que iba a ser madre a los 90 años, imagínese usted, a los 90 años. Si usted lee la historia, cuando los ángeles fueron a anunciarle, cuando Dios le dio el anuncio a Abraham, Sarita estaba por ahí escuchando y resulta que ella, cuando escuchó que iba a ser madre a los 90 años, ella se rió. Una risa allí que le produjo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? A pesar de que ella se rió de pronto con algo de incredulidad, pues era increíble, a los 90 años iba a ser madre. Pero ¿sabe por qué Sara logró mantener su esperanza después de que Dios le dio una palabra? Vamos a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 11. Y allí en el versículo 11 nos dice, pero yo quiero que usted se detenga y piense por favor lo que allí nos está declarando. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ojo, deténgase ahí, siendo estéril y de 90 años, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Atentos ahí lo que viene, atentos ahí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, piense un instante, una mujer de 90 años, toda su vida esperando ser madre, y Dios llega en ese momento y le dice, Sara, tú vas a ser madre. Y sabe, me llama mucho la atención lo que allí dice la Escritura, recibió fuerza para concebir. Yo no sé si de pronto usted se ha detenido a pensar en eso, que recibió fuerza para concebir, ¿por qué? Porque sencillamente ocurrió algo. Esa noche, o bueno, el tiempo cuando Sara y Abraham estaban intentando fabricar a Isaac, Sara siempre mantuvo su confianza y a pesar de que era una anciana de 90 años, ella en ese instante confió en la fidelidad de Dios. Y cada vez que había un intento para fabricar a Isaac, entonces ella recibía fuerza y esperanza.
porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Porque el que lo anunció es cumplidor de promesas. Puedo tener esperanza sencillamente porque creo en el carácter de Dios y sé que Él es todo lo que ha dicho que es. A ver, ¿qué ha dicho Dios en su palabra que es? A mí me dice esta palabra que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador. Pregunto, por favor, ¿confía usted en lo que Dios ha dicho que Él es? ¿Confía usted en el carácter del Señor? Recuerde que hay dos razones hasta este momento que hemos desarrollado el por qué podemos recibir esperanza en la Escritura. Primero, porque podemos confiar en la palabra que nos ha sido dada. Creemos en un Dios de palabra. Y segundo, porque podemos confiar en el carácter de quien lo ha dicho. El carácter respalda la palabra. Y Dios nos ha dicho quién es Él aquí en esta Escritura, en este hermoso libro. Podemos, querida familia, incluso mantener la esperanza, aunque no ocurran las cosas que pensamos que deberían ocurrir o que deberíamos recibir. ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿Usted qué está diciendo? Podemos incluso mantener la esperanza porque a veces estamos nosotros convencidos que Dios va a responder a todos nuestros caprichos. ¿Qué tal que lo hiciera? ¡Qué peligro! Hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos que van a ser un riesgo para nosotros mismos. Por eso, aunque no recibamos hoy en este momento, lo que Dios ha prometido, lo que Él ha dicho, incluso probablemente en vida no lo recibamos, podemos confiar en su carácter, porque sabemos que todo obrará para bien. Él lo dijo y así será. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 13. Por favor, yo quiero que siempre que leamos la palabra nos detengamos un momento a reflexionar. No lo pase tan a la ligera. Sencillamente allí usted va a analizar y va a mirar lo que allí en el versículo 13 se nos dice, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Juan Carlos, esto no debía estar en la Biblia, no debería estar ahí. Ahí está. Murieron sin haber recibido lo prometido. Pero dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, recibieron esperanza y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así como ellos, podemos mantener la esperanza porque confiamos en el carácter de Dios. Dos aspectos. Primero, confiamos en la palabra que nos ha sido dada. Y número dos, confiamos en el carácter de quien nos ha dado esa palabra. Pero vamos al tercer y último aspecto. ¿Por qué esta palabra nos da esperanza? Porque podemos confiar en la capacidad que tiene Dios para hacerlo. Tercer aspecto, podemos confiar en la capacidad que tiene Dios para hacerlo. Tal vez usted como padre ha dicho de su hijo, yo creo en las capacidades de mi hijo, yo sé que él se va a graduar. Tal vez otra persona ha dicho estos días de fútbol, yo sé que mi selección va a clasificar. Yo creo que esos muchachos tienen toda la capacidad, tienen esperanza en las capacidades, ¿verdad? Otro ha dicho, yo sé que consigue ese empleo con la capacidad que tiene para responder. Otro tal vez ha dicho, yo sé que él sale adelante, ese es bueno para los negocios. ¿En qué tiene esperanza? En la capacidad que tiene esa persona. Y entonces depositamos nuestra esperanza y nuestra confianza en esa capacidad. Ahora, vamos a mirar allí en la Escritura lo que nos dice, porque me encanta. Es en la misma palabra. Allí es donde nos está mostrando estos secretos y nos dice la palabra algo muy particular. Recuerda que Sara mantuvo su esperanza y recibió fuerza para concebir porque ella confió en el carácter de Dios. Pero ¿sabe que Abraham confió en el poder de Dios para hacerlo? Abraham creyó que él podía hacer lo que le había prometido. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Ahora, allí nos dice que está escrito
te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oído y atentos, miren allí, por favor, deténgase, observe el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Deténgase un momento ahí. Sara, ¿en qué confió? En el carácter fiel de Dios. Pero Abraham creyó en el poder de Dios. Abraham mantuvo la esperanza. Y como dice el pasaje, creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando todas las probabilidades humanas estaban al cero y todo lo que hacía lo que él podía leer de la realidad era que era un caso sin esperanza, él se mantuvo creyendo que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Ahora, pregunto, ¿tú crees que Dios es capaz de hacer todo lo que dice que Él va a hacer aquí en la Escritura? ¿Puedes recibir hoy esperanza? Para eso Dios dejó las experiencias de hombres y mujeres que le creyeron a Dios. ¿Es posible vivir confiado a pesar de la zozobra que ofrece el mundo? ¿Es factible tener un norte cuando mucha gente no sabe para dónde va? ¿La palabra nos ayuda a hacer frente a la incertidumbre? ¡Claro que sí! Tú y yo somos prisioneros de esperanza. Me encanta esa frase. Prisioneros de esperanza. La encontramos en Zacarías capítulo 9, verso 12. Zacarías 9:12. Por favor, diríjase allí. Y este versículo dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En el contexto del pasaje habla de los juicios que Dios iba a traer sobre las naciones. Pero en el versículo 9 nos anuncia la llegada del Mesías, del libertador. Y les manifiesta que ese rey vendrá a traer paz al mundo. Para conducirnos al versículo 13. Tú y yo somos prisioneros de esperanza. ¿Por qué? Yo prefiero ser un prisionero de esperanza por la palabra de Dios y no un cautivo de la zozobra, la angustia, la incertidumbre, la confusión. Yo sé que en este momento no he recibido muchas cosas de las que Dios ha prometido y no sé si las voy a recibir aquí, pero estoy seguro que Él hará lo que dijo que hará, en lo que ha dicho que es y lo que puede hacer. Entonces yo vuelvo a la fortaleza, como dice ahí el versículo. ¿Sabe quién es esa fortaleza? Jesús. Decido volver a la fortaleza. Yo decido convertirme en un prisionero de esperanza, porque es mejor ser prisionero de esperanza por lo que está aquí escrito y no un cautivo de la desolación, la angustia, la preocupación y la zozobra. Soy prisionero de esperanza. Este libro me afirma que hay esperanza de un mundo mejor, de una vida mejor, de plenitud, de vida eterna, de verdadera felicidad y dicha. Me da esperanza en el hecho de que aunque ocurran cosas malas y tristes, al final Dios tiene su amoroso control sobre todo y que puedo confiar. Él al final me va a restituir el doble. Todo será mejor. No es un optimismo ciego, no es ilusión barata, es esperanza viva, porque ninguno de los que esperamos en Él seremos avergonzados. Amigo, amiga, hermano, hermana, la palabra nos fue dada para nuestra enseñanza. La palabra nos trae esperanza porque Dios es un Dios de esperanza. Debemos mantener la esperanza porque confiamos en la palabra dada por Dios. Confiamos en su carácter y confiamos en su poder. Ya Dios nos ha mostrado cómo terminarán las cosas. Él ya estuvo al final de la historia y Él siempre es el ganador. Aleluya. Bueno, en este momento quiero invitarle a reflexionar. Amigo, amiga, familia de Vida en Acción. ¿Cómo está tu corazón hoy?
¿Cuáles voces estás escuchando? ¿Quieres llenarte de esperanza? ¿Anhelas ser un prisionero de esperanza y volver a la fortaleza que es Cristo? ¿Crees la palabra? ¿Quieres hoy hacer un compromiso con Dios de estudiar la palabra, creer la palabra y vivir la palabra? Yo quiero invitarles, si tienen una Biblia allí como familia, en físico o de pronto en la tableta, en el celular, vamos a colocar nuestra mano y vamos a unirnos como familia. Vamos a hacer un compromiso de volver a la palabra, de ser una familia de la palabra, de ser individuos de la palabra, que amamos la palabra, que la estudiamos, que la creemos, que la vivimos, porque Él es el Dios de esperanza. Cierra tus ojos allí y vamos a orar. Únete conmigo y vamos a orar. Señor precioso, en esta mañana te damos gracias. Bendito Dios, te adoramos, te glorificamos. Eres precioso y eres especial, Señor. Tú has querido dejarnos este libro hermoso. Primero para nuestra enseñanza. Y número 2, Señor, también para darnos esperanza. Porque podemos nosotros confiar en tu palabra. Podemos confiar en tu carácter y podemos confiar en tu poder. El mismo Dios que inspiró esta palabra es el mismo Dios que cumplirá sus promesas. Señor, y no importa si en vida no alcanzamos a ver muchas de las cosas que nosotros pensamos que deberíamos recibir, seguiremos confiando. Padre, por favor, perdónanos por alejarnos del centro. Padre, por distraernos, por dejarnos llenar de tanta basura en la mente, Señor, y en el corazón. Hoy como familia, únete allí. Si tienes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, unámonos allí. Si estás solo, si estás sola, no importa, allí también haz un compromiso con Dios. Dile, Señor, gracias por tu palabra revelada. Gracias por este precioso libro. Lo quiero, Señor, valorar como lo que es tu palabra. Hoy, amado Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, Padre, por distanciarme a veces, por distraerme en algunos instantes, por no darle el valor, pero hoy nos comprometemos, Señor, a ser una familia de la palabra, a ser un individuo de la palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que esta palabra sea nuestro norte, nuestra guía, siempre, Dios, nosotros de la palabra vamos a recibir la esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, tú te llevas la zozobra, la incertidumbre, te llevas la angustia, la duda, porque sabemos y estamos seguros, como dice tu palabra, todo obrará para bien y tú tienes el control y ya estuviste al final de la historia y somos ganadores porque tú eres vencedor. Te adoramos, Señor. Amén, amén. Yo espero que en este momento cada familia esté recibiendo aliento, esperanza, fortaleza. Volvamos a la Escritura. Con toda seguridad hay amigos, amigas conectados también a esta transmisión. Yo quiero invitarles con mucho respeto, amigo, amiga. ¿Usted qué piensa de la palabra? ¿Tiene una Biblia? Acérquese a la palabra porque es aquí donde usted recibe, donde cada uno recibe aliento y esperanza. Quiero preguntarle con todo respeto, amigo, amiga, ¿quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Quiere recibir al Dios de la esperanza y de toda consolación? Acompáñenme en una oración. Orar es hablar con Dios. Haga conmigo esta oración, amigo, amiga. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana quiero acercarme a ti con todo mi corazón. Reconozco, como dice tu palabra, que yo soy pecador, que te necesito, Señor. Hoy te pido perdón por mis pecados. Borra mis culpas con tu preciosa sangre. Y hoy, amado Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. De hoy en adelante quiero vivir para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, usted hoy ha hecho una decisión de fe por Jesucristo. ¿A qué le invito? A que se acerque primero a la familia cristiana. Tenemos un número de contacto que aparece aquí en pantalla. Por favor, ubíquenos allí en ese número. Con mucho gusto queremos atenderle. Segunda invitación, acérquese a la palabra. Busque una Biblia, consiga una Biblia o descargue una Biblia y comience a leer la palabra de Dios, la única que nos da esperanza. Muchas bendiciones para todos, un enorme abrazo y pronto
nos volveremos a reunir. Bendiciones.